Respecto a rectificación, en esta sección hablaré únicamente de lo que viene siendo el bus de directa, el voltajes y sus corrientes, sin tomar en cuenta la transformación. El sistema está formado por dos grupos rectificadores que alimentan simultáneamente a un mismo bus, dos rectificadores de 6 pulsos alimentando a un mismo bus. Ahí está el segundo transformador rectificador acoplado a un bus común. He intercalado valores de resistencias del orden de 1 microohm y 30 microohms a las secciones de barras dentro del rectificador y a las secciones de los buses de acoplamiento hacia las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas, ya lo comenté en el primer video, no vienen siendo más que una batería con un voltaje de polarización y una resistencia interna que en el primer video calculamos y que viene siendo de 0.68 miliohms. También comenté que aun cuando físicamente no se ve o no se considera, existe una inductancia del orden de los 30, 40, 50 microhenrios, relativamente pequeña, que se podría considerar despreciable, pero tenemos la alternativa de despreciarla o de considerarla y ver en ambos casos qué efectos tiene sobre el sistema. Yo he colocado la inductancia y le he puesto un puente para simular que existe o que no existe. Están circulando 65.64 kA con un voltaje en terminales de la celda de 171 volts. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que ocurre en cuanto a formas de voltaje en terminales y en cuanto a la forma de la corriente que está circulando? Si suponemos que no existe la inductancia, que la tengo planteada, entonces podemos pues deducir que la forma de onda que tenga la corriente que está circulando a través del sistema tiene que seguir fielmente a la forma de onda de voltaje. Si el voltaje es totalmente libre de rizado, de oscilaciones, la forma de onda de corriente también tendrá que ser libre de oscilaciones. Pero si el voltaje tiene un rizado pequeño, ya sea senoidal, triangular, cuadrado, lo que sea, como rizado, la forma de onda de corriente tendrá que seguir a esta forma de voltaje. He colocado aquí un osciloscopio con el cual puedo monitorear la forma de onda de la corriente, aprovechando la caída de tensión en el amperímetro, y también la forma de onda de voltaje. El voltaje que está en rojo está referido a la parte baja de la carátula y tiene una escala de 50 volts, o sea, son 50, 100, 150, como 170 volts de directa, pero tiene un rizado que está formado de 12 pulsos de la rectificación de ambos grupos. Como el sistema es puramente resistivo, necesariamente pues la corriente va a tener un rizado. El rizado que está en naranja es únicamente la componente B alterna que lleva esa corriente, pero nos podemos dar cuenta que tiene un rizado. Ese rizado es dependiente de la función o del rizado que tiene el voltaje que alimenta. Si elimino la función de directa del voltaje y únicamente me enfoco a su componente de rizado, para que se aprecie un poco mejor, ahí está, ese es únicamente en rojo el rizado que tendría el voltaje. O sea, el voltaje está formado por un 170 volts puros más un rizado que son las componentes de la rectificación, y esto que tenemos en naranja es también únicamente el rizado de la corriente.
siempre y cuando supusiéramos que no existe ninguna inductancia. Pero ¿qué pasa en la realidad cuando esa inductancia está presente? Pues si quito el puente, me doy cuenta que el voltaje continúa con el rizado, pero ahora la forma de corriente dejó de tener pulsaciones. La corriente se comporta totalmente libre de rizado. ¿Cuál es el motivo de que se suspende el rizado de la corriente? Bueno, pues que la inductancia formada por la espira que ustedes tienen de las celdas de rectificación, en realidad tienen una bobina de una sola espira, tiene una inductancia y esa inductancia actúa como shock natural sobre la corriente y hace o permite que la corriente que circula a través de las celdas esté totalmente libre de rizados o de oscilaciones que son causados por la forma de onda de voltaje. Si yo coloco nuevamente el puente, aparece el rizado, porque no existe ningún choque, no existe ningún bloqueo para esa oscilación que entra de corriente, pero si considero su inductancia, la oscilación de la corriente, no del voltaje, insisto, el voltaje sigue teniendo el rizado, pero la corriente no puede penetrar a través del shock formado por la espira del grupo de celdas y hace que la corriente sea totalmente libre. Un ejemplo que a lo mejor pudiera ser útil es considerar un sistema hidráulico, donde vamos a imaginar que tenemos un compresor y un compresor de pistones, un tipo Karcher, donde va a estar continuamente haciendo circular agua a través de un sistema que no tiene ningún tipo de filtros, que no tiene absolutamente nada, ningún artificio mecánico para evitar las oscilaciones del fluido, del flujo. Si yo pongo a trabajar ese compresor con pistones tipo Karcher y coloco un manómetro en las líneas de flujo para medir la presión, me voy a dar cuenta que el manómetro va a estar indicando una presión, pero la aguja va a tener una cierta vibración, una vibración que está causada por el golpeteo de los pistones. Mientras más pistones, menos golpeteo, pero aún así la aguja va a tener cierta vibración. Esta vibración, si no existe ningún tipo de filtro para el flujo va a pasar a través del sistema con la misma vibración de la presión. O sea, no voy a tener un flujo laminar, voy a tener un flujo con una cierta turbulencia. Sin embargo, si yo coloco algún tipo de dispositivo hidráulico, imaginen cualquier cosa, que me permita eliminar esa vibración, sería como colocar este shock, la presión, el manómetro va a seguir midiendo exactamente lo mismo, la presión que tenía antes con la misma vibración en la aguja, pero ahora el flujo ya no va a tener esa componente de vibración. El flujo va a ser totalmente laminar. Con esto podemos tener una idea del beneficio que se obtiene indirectamente de la forma del circuito de celdas. Una manera adicional de verlo es colocando un osciloscopio en los terminales del shock, que es imposible obviamente colocarlo en la realidad porque eso no existe, pero eléctricamente al representarlo puedo colocar ese osciloscopio aquí y también en el otro canal en la resistencia y batería puras. Nos damos cuenta que cuando existe el shock, la línea roja, las curvas rojas, me muestran la caída de tensión que se presenta únicamente en el shock. Y la línea azul me muestra la caída de tensión que hay en el sistema puramente resistivo. Y es obvio el resultado. El resultado nos indica que el shock está soportando toda la caída de tensión de las oscilaciones del rizado de voltaje
y por lo tanto no lo permite pasar, mientras que la línea recta azul me está indicando que existe una caída de tensión por una corriente que está circulando a través del sistema y que está totalmente libre de oscilaciones. Por lo que puedo concluir que mi corriente está completamente limpia, aun cuando tenga rizado en el voltaje. Si cortocircuito el choke, o sea, si lo elimino, inmediatamente me aparece la caída de voltaje en el choke, cero porque está en cortocircuito, pero inmediatamente me aparece la forma de onda del rizado, de la caída de tensión de la resistencia, que no es otra cosa más que un reflejo de la forma de onda que está circulando de corriente a través de el circuito puramente resistivo. Ya tiene una componente porque no existe nadie que la bloquee. La bloqueo, el choke no la deja pasar, la corriente que pasa por el sistema resistivo es totalmente libre de oscilaciones. Otro aspecto que es muy importante considerar en sus celdas, y esto pues ya dependerá de la decisión que ustedes tomen de cómo medir o de qué ventajas o desventajas tenga medir en un punto o en otro. Existe un bus desde la salida de los rectificadores o desde el transformador hacia las celdas. Tiene una cierta longitud, cierto calibre, etcétera, etcétera. Y por ellos van a circular, saliendo de un transformador 32.000 amperes, hasta donde se unen para formar los 64 kiloamperes. Si ustedes van actualmente, como lo hicieron en la semana, y miden cuál es el voltaje que tienen a la salida del transformador o de los transformadores rectificadores entre el positivo y el negativo, y luego se van a donde se une con las celdas en el positivo y el negativo, se van a dar cuenta que los voltajes, tal y como están aquí indicados, van a diferir entre 2 y 3 volts, no sé, dependiendo de la corriente que se tenga. Pero para el caso actual de 65 kiloamperes y los resultados que me enviaron, el voltaje a la salida de los rectificadores está sobre los 173.5 volts. Ese mismo voltaje, pero pegado a las celdas rectificadoras, está en 171.7. Una diferencia de 2 volts, aparentemente insignificante, pero 2 volts cuando circulan por ellos 65 kiloamperes, son 2 por 65 kiloamperes, son 130 kilowatts. 130 kilowatts por 24 horas por 30 días son 93.600 kilowatt hora. Dependiendo de cómo ustedes evalúen la producción cloro contra lo que es potencia de entrada, valdría la pena considerar en qué punto medir el voltaje de las celdas. Yo en lo personal considero que la medición correcta debe de hacerse de tal forma que mida el voltaje exclusivamente de las celdas, o sea, lo más pegado, lo más cercano a la entrada de las celdas. Si colocan los terminales como los tienen actualmente, más o menos creo están, uno está saliendo del negativo de los transformadores y otro está donde está la dona Hallmark para la medición de directa. Al hacer eso, se está midiendo una caída de voltaje en el bus. Esa caída de voltaje pues no es o no me representa el voltaje real que tengo en las celdas. Me está representando el voltaje real de las celdas más una caída de voltaje en buses que puede diferir entre 1 volt y medio, y que pues si lo multiplicamos por 65.000 amperes me representan una buena cantidad de kilowatts. Eso únicamente ustedes lo pueden decidir de qué manera dejarlo o utilizarlo.